todos los jueves justamente para hablar sobre los nombramientos o anuncios, digamos, de quienes conformarán al equipo de Claudia Sheinbaum, Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Pero digamos que solo un cargo y que ya sabíamos, ¿no? Ya lo traíamos, pero lo que sorprendió fue un poco el cambio de señal, ¿no? Hace unos días nos habían dicho que eran 4 y ahora solo uno, entonces hay 2 maneras de leerlo. O es tan relevante como que valía la pena anunciarlo solo, o pues hay una consideración política detrás de ir retrasando y demorando otros nombramientos. Nos habían anunciado que trabajo, que cultura, Turismo, por ahí. turismo, perdón. Pero bueno, al final creo que lo que vale la pena recordar son 2 cosas. El jefe de gabinete es, digamos, este nombramiento, jefe de oficina, en términos de la presentación del día de hoy, tiene fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No es una de las secretarías de Estado que se enlistan en la propia ley, pero sí hace una mención la ley muy clara que es coordinador de gabinetes. Ahora, depende mucho de la gestión y el estilo presidencial de quien esté ocupando esa posición, Claro. cuánto juego le van a dar. Es justo lo que mencionaba al inicio de este espacio, ¿no? Que ese cargo, digamos, lleva a Céfalo un ratote en esta administración y ni quien se entere. Porque, o sea, bueno, en su momento lo encabezó Alfonso Romo, ¿no? Pero pues como en realidad el presidente López Obrador toma todas las decisiones, pues digamos que llena solito todos esos cargos, ¿no? Totalmente. Creo que además es importante recordar que muchas de las dependencias de los titulares de las dependencias de hoy en día pues no figuran, porque justamente quien lleva la agenda es el señor presidente. Claro. Y solo él. Entonces, bajo ese estilo gerencial era un poco irrelevante. Lo que sí creo que vale la pena recordar es que hasta febrero del 23, Cuauhtémoc Cárdenas fue el coordinador de asesores del señor presidente. No Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas Batel, perdón. Hijo de Cuauhtémoc. Y entonces renunció a la coordinación de asesores después de que trascendió que participó en un documento, punto de partida, encabezado por Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que es un poco regresar a la gente de confianza. Sin embargo, pues vamos a ver qué tanto juego se le va a dar, porque bien utilizada me parece que es una figura relevante, porque al final del día, pues es quien va cuidando la puerta, quien va cuidando la agenda y quien va poniendo los temas de la presidencia en la discusión pública. ¿Qué me dices del personaje de Lázaro Cárdenas Batel en sí mismo? Ya, digamos, bueno, pues podemos revisar, digamos, su actuación como gobernador. Lo recuerdo como una figura, pues siempre conciliadora, ¿no? Que escucha, que tiende puentes, pero ¿qué más dirías con respecto a él? Pues mira, son varias historias. Creo que entre las más relevantes está que fue no solamente un funcionario de esta administración, sino que Lázaro Cárdenas fue el primer gobernador cuando era gobernador de Michoacán en 2006. Que solicitó la intervención del gobierno federal en ese momento a Felipe Calderón para atender los problemas de inseguridad en la entidad, solicitando la presencia, digamos, de las Fuerzas Armadas. Entonces, no estoy echando culpas, lo único que estoy diciendo es hay un origen de una necesidad encubierta o no cubierta por parte de los gobiernos locales de atender la inseguridad, la violencia y, por supuesto, la presencia del crimen organizado que data desde entonces y que fue Lázaro Cárdenas, hoy titular de la Oficina de la Presidencia, quien solicita a la Federación, encabezada en ese momento por Felipe Calderón, la presencia de las Fuerzas Armadas para atender el tema del crimen organizado. Déjame aprovechar que estás aquí y que, bueno, pues acabas de presentar un reporte bien interesante desde México, cómo vamos, para ir teniendo claro, ¿no? Cuáles serán los retos para la futura administración, Sofía. Sin duda. Gracias, Paola. Tenemos, digamos, desde los debates, una mecánica de ir estableciendo cuáles son los temas más relevantes que tendrían que irse atendiendo. En esta ocasión, después de los 3 debates, sobre todo el segundo, que fue de corte económico, pues llega el 3 de junio, el lunes después de la elección. Ahí publicamos un documento del país que queríamos. Digamos, ahí identificamos 5 grandes pendientes urgentes, que el primero y más evidente es necesitamos un crecimiento económico sostenido y sustentable
sustentable para potenciar el progreso social que esta nueva presidenta, que todavía no ha tomado posesión, pues ha posicionado como la prosperidad compartida, crecimiento para que sea una mayor calidad de vida para las personas. Entonces, el primero de ellos es recordar que la economía no ha crecido a suficiente velocidad como para recuperar el PIB per cápita. La población ha crecido más rápido que la economía y por lo tanto prácticamente estamos estancados a niveles pre-2018 y en esta administración no se avanzó nada en ese rubro. Claramente se nos cruzó una pandemia. El COVID, sí, no pero es menor, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ya podemos decir que en términos generales la economía es 5.6% más grande en su conjunto de lo que era al principio de la administración. Mientras Entonces, que la población creció. La población creció más rápido y por lo tanto, pues no alcanzó para repartir el pastel. Ahora, no todo está mal. Tenemos algunos rubros donde, por ejemplo, el ingreso laboral de las familias, ese que deviene del trabajo de las personas, se incrementó entre 18 y 20% en promedio, ya descontando la inflación. Claramente hay menos servicios de salud disponibles, claramente hemos descuidado, digamos, la infraestructura educativa, las evaluaciones educativas ni se diga, pero bueno, en el primer término tenemos este dinamismo económico sostenido que necesitamos retomar, que obviamente solo se puede retomar si hay inversión y que el entorno de incertidumbre que estamos viviendo ahorita por el Plan C, por las reformas constitucionales, por las supermayorías, pues está poniendo en pausa esa inversión. Entonces, muy probablemente no veremos. Incertidumbre no le meto y en una de esas, según se definan las cosas, le saco. Totalmente. Me llevo el capital, pues. Totalmente. Y además el dinero al final del día no solo es dinero, es fábricas, es inversión de aquí a 20, 30 años. Entonces son empleos, es todo una derrama, ¿no? Claro. Ahora, energía limpia y suficiente para el crecimiento, ese es uno de los otros temas. Ayer se presentó un reporte de una organización que se llama New Climate Report y lo que hicieron fue hacer un cálculo de cuánto dinero se necesita para la transición energética en esta administración, según lo que ha ofrecido la propia Claudia Sheinbaum, y son alrededor de 340,000 millones de dólares. Para que nos demos una idea. Oye, ahí tiene que haber una vinculación con privados, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ¿de dónde? Eso que estás mencionando es central porque hay dos elementos. Primero, 340,000 millones de dólares, para que se den una idea, es más o menos 10 veces la inversión extranjera directa anual. O sea, 10 años de inversión extranjera directa solamente para la transición energética. Dos, si no le meten dinero privado, no va a ocurrir, pero además esta administración obviamente pues no puede decir, sí, véngase tal cual, porque la administración corriente, digamos, la de López Obrador, pues se ha dedicado a intervenir para que no haya participación privada en el sector energético. Entonces, ahora la denomina Claudia Sheinbaum coinversión. Creo que hay que tomar la palabra. La coinversión es eso, que haya inversión privada y pública. Tercero, mercado laboral dinámico con empleos de calidad y mayores ingresos para los trabajadores. Por supuesto, eso pasa por mayor participación de las mujeres en el mercado laboral cuando así lo deseen, con la creación de un sistema de cuidados como primera medida, pero también necesitamos acceso a servicios de salud porque no podemos seguir vinculando la atención a la salud al empleo. Y el tercero es la productividad laboral. Oímos mucho de la informalidad. El problema de la informalidad realmente es que en muchos casos, en un grueso de la informalidad, son unidades económicas de subsistencia. No es que la gente quiera ser informal, es que simplemente necesita sobrevivir. Y finalmente, quedan dos. Estado de Derecho, que son seguridad pública y certeza jurídica. Ya hablábamos de la importancia de la certeza jurídica para tener reglas del juego claras y que haya crecimiento. Pero también la seguridad pública. Creo que el tema de la extorsión para los micro, pequeñas y medianas empresas puede ser la definición entre que siga tu negocio o no. Claro. Y finalmente, fortalecimiento sostenido de la hacienda pública, porque si no hay recaudación, no hay dinero y no revisamos cómo gastamos los pesos, pues esto no va a avanzar. Los invitamos a que nos visiten porque ahorita les di los 5 generales, pero tenemos una agenda para economía, para hacienda, para trabajo. ¿Y podemos revisarla en? @México Cómo Vamos en todas las redes sociales y también en mexicocomovamos.mx. Sofía, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola. Eres siempre muy clara y celebro que nos acompañes cada jueves. Con mucho gusto. Hasta muy pronto, Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos. No se vayan.